Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Es una alegría presentar hoy este libro acá en la Biblioteca Nacional. Parece como un sueño hecho realidad. Y estamos realmente muy felices. Antes que nada, quisiera agradecerles a todos ustedes por estar acá, por venir a brindar y a celebrar este nacimiento, y en especial agradecerles a la Biblioteca Nacional por recibirnos y a Diana Sperling y Gustavo Santiago por haber aceptado acompañarnos. Tenemos dos presentadores de lujo que tanto hacen por la divulgación de la filosofía y en especial del espinosismo. Gracias de verdad, es un honor tenerlos acá hoy y compartir con ustedes esta presentación. Tengo muchas ganas de escucharles, así que yo voy a ser muy breve. Aprovecho también para agradecer a Jairo Fioroto, que es el responsable del diseño de interior del libro y también de este video tan lindo que estamos viendo, que permite ver el libro mientras hablamos de él. Y quisiera agradecerle también a Jimena Pasadore por el diseño de la tapa. El otro agradecimiento importante es para Rajif Ediciones, que es nuestro proyecto editorial, que está en pleno crecimiento y que con este libro suma un nuevo libro impreso más a su catálogo, que ya está muy nutrido. Bueno, el libro que presentamos se titula Introducción a Spinoza y está dirigido a un público amplio. Decir público amplio es una especie de código para decir gente que no necesariamente estudió filosofía o que no necesariamente son filósofos de formación. El objetivo del libro es brindar una presentación general del pensamiento de Spinoza y para hacerlo recorre una serie de 9 temas, 9 ejes o problemas. Cada capítulo aborda uno de esos conceptos y cada capítulo fue escrito por un miembro de nuestro grupo de investigación sobre Spinoza y el espinosismo que dirijo hace ya muchos años en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Los voy a nombrar por orden de aparición. Ellos son Antonieta García Russo, Claudia Aguilar, Lucía Gershenson, Marco Stravaglia, Guillermo Sibilia, Gonzalo Richie Cernadas, Laura Martín y Natalia Sabater. La mayoría de ellos están hoy acá, cumpliendo diferentes funciones para que esta presentación salga bien. Pero que hagan una seña o algo. Pueden levantar sus manos. Claro, pero dije, los nombraron de identificar. nuevo, a ver qué Guillermo Sibilia, que está allí en la barra. Natalia Sabater, también en la barra. Antonieta García Russo, también en la barra. Entienden el carácter del grupo rápidamente. Y Gonzalo Richie Cernadas en el video. Yo soy abstemio, así que no puedo. Y Laura Martín, que está a punto de llegar, nos vamos a dar cuenta cuando llegue. El resto que no está, están dando clase. Y por eso no pudieron venir y también se merecen. Bueno. Escribir una introducción no fue fácil. Fue un gran desafío. Todos los miembros del grupo, o sea, las autoras y autores de este libro, que acabamos de saludar con aplausos, son hiper especialistas en Spinoza. Ya defendieron sus tesis de doctorado y de maestría, o están a punto de defenderla, y todos ellos escribieron tesis sobre Spinoza. Fueron o son becarios del CONICET, publican libros sobre sus temas de investigación, publican artículos en revistas especializadas, muchas veces en otros idiomas. Son profesores y profesoras universitarios. En fin, son académicos sumamente acreditados que se dedican a investigar diferentes aspectos de la filosofía de Spinoza y que se han ganado el respeto y el reconocimiento de sus colegas en el ámbito nacional y también internacional. Escribir un texto introductorio para nosotros implicó aventurarnos en un terreno completamente nuevo. Principalmente porque escribir para un público no especializado significa abstenernos de todas las habilidades que hemos aprendido y que se nos exigen a lo largo de nuestra carrera académica. Tuvimos que buscar otras herramientas, otras tácticas, otros tonos. Y no saben lo difícil que fue
no entrar en discusiones interpretativas con otros especialistas y limitarnos a explicar y comentar los textos de Spinoza. Todavía más difícil fue no llenar cada página de notas al pie. En un momento del proceso de la escritura, fue uno de los momentos más álgidos, tuvimos que poner un máximo y después de algunas negociaciones acordamos 7 por capítulo y lo cumplimos. Así que eso se merece un aplauso. Bueno, ciertamente aprendimos mucho en este proceso y creo que si logramos superar el desafío fue porque lo hicimos colectivamente. Pensando ahora en retrospectiva, entiendo que el libro se materializó gracias a, en primer lugar, la confianza que sentí que depositaron en mi coordinación del proyecto. En segundo lugar, gracias a la receptividad de cada uno y cada una frente a las sugerencias, tanto mías como de otros miembros del grupo. Y también gracias al compromiso con el que cada cual asumió su parte, incluso en circunstancias que no eran las ideales para la escritura creativa, porque comenzamos a planear y a escribir este libro a mediados del 2020, con el COVID amenazando y oscureciéndolo todo. Emprender el proyecto del libro fue una especie de estrategia para enfrentarnos a esa incertidumbre acerca del futuro, y juntos fuimos superando cada dificultad, cada obstáculo, hasta llegar al resultado que esperábamos, que es el libro. Mi admiración por este grupo es infinita. Y es infinita también mi gratitud por haber encontrado personas tan geniales con quienes recorrer el camino de la filosofía. Sin el grupo, este libro no existiría. Y estamos ante una auténtica creación colectiva. Y no son palabras vacías. Este libro es el fruto del esfuerzo compartido en vistas a un objetivo común. Pero sobre todo es el resultado de una manera compartida de vincularnos con Spinoza y de una concepción compartida acerca de qué significa hacer filosofía. En este sentido, el libro es una introducción espinosista a Spinoza, y acá reside, en mi opinión, su originalidad. Es una introducción espinosista no solo porque, como ya dije, quienes escribimos nos dedicamos a estudiar y a enseñar la filosofía de Spinoza, sino porque además experimentamos una conexión, una afinidad con este pensador. No lo estudiamos como una pieza de museo, no alabamos su nombre como una autoridad, no adoramos sus textos como si fuesen palabras sagradas, sino que en sus escritos encontramos ideas y valores que nos interpelan, que nos impulsan a hacer filosofía. Leemos a Spinoza desde nuestro tiempo y desde nuestra tierra. Y queremos dialogar con él, discutir con él, pensar con él y más allá de él. Y su pensamiento se nos presenta vivo y sus propuestas nos resultan fecundas para enfrentar los problemas y los interrogantes del presente. Lo que encontramos en Spinoza, y en esto creo que todos los miembros del grupo estamos de acuerdo, es una potencia de movilizar el pensamiento, una potencia de movilizar la acción, una invitación a vivir una vida de amistad, de alegría y de libertad. Y eso es lo que queremos transmitir en esta introducción. Es lo que queremos compartir con nuestras lectoras y lectores. Porque ese pensamiento y esa acción que esta filosofía moviliza, nos enseña Spinoza, siempre es colectivo, jamás es solitario, nunca es de uno solo. Y en este sentido encontramos en Spinoza una invitación a despojarnos del individualismo, a pensarnos como parte de una totalidad mayor. Y nuestro esfuerzo por pensar, por actuar, por ser libres, implica siempre también a los demás. Spinoza nos enseña, para decirlo de un modo muy sencillo y apelando a la sabiduría popular, que la unión hace la fuerza. Unir el propio deseo al deseo de otros en vistas a un objetivo común es la única vía para cambiar nuestras vidas y para cambiar el mundo. El hecho de que este libro exista es una especie de comprobación empírica de esta enseñanza espinosista. Y la alegría que su existencia nos genera
Promete ser firme y duradera. Solo resta esperar que su lectura también tenga la potencia de generar muchos afectos alegres. Gracias. Bueno, invitamos a Diana a tomar la palabra. Vale. Gracias, Jimé. Buenas noches. Comparto prácticamente todo lo que dijo Jimé porque también vengo de décadas de transitar rutas espinosianas y entiendo por eso la enorme, gigantesca dificultad o las dificultades con las que seguramente este grupo de gente, de amigos, diría yo, se han encontrado. Spinoza es posiblemente, o por lo menos a mí me lo parece, quizás el pensador más atractivo y al mismo tiempo rechazante, el más interesante, el más pasional y al mismo tiempo el más racional. Todo esto hace que esto y muchas otras características hacen que sea extraordinariamente difícil de asir, de encasillar, de captar, de capturar, básicamente en una introducción. ¿Cómo se hace, no? Me pregunto, qué maravilla, qué audacia el trabajo que ha encarado este grupo, mucha valentía. Yo diría que ahí sí son sumamente spinocianos por la pasión que deben haber puesto, que invirtieron en una tarea ciclópea. Un poco a la manera de un texto clásico, canónico para los spinocianos, que es el diccionario de Emilia Giancotti, una autora italiana, que se ha tomado el súper arduo trabajo de seguir y rastrear los términos del vocabulario de Spinoza y de mostrar dónde aparece cada uno de esos términos, qué significa, en qué contexto, con qué se relaciona. Un laburo filológico, pero mucho más que eso, un trabajo de meterse en la cabeza de un pensador, de meterse en la sala de máquinas, de ver cómo funciona un pensador que decide nombrar una cosa de determinada manera y decide usar en otras cosas una palabra habitual en la filosofía, pero ponerla culo para arriba, o sea, invertir absolutamente el sentido con que se la venía usando a esa palabra. Entonces, Giancotti lo dice además, ¿no?, que es extraordinariamente difícil entender Spinoza y hacer ese trabajo que ella está haciendo, porque el uso que hace Spinoza del lenguaje es total y absolutamente en contra. Es como que, como diría Benjamin de la historia, Spinoza le pasa a la filosofía el cepillo contra el pelo. De manera que la tarea que han encarado este grupo de jóvenes investigadores, digo jóvenes porque a esta altura todos me parecen espantosamente jóvenes, es casi ofensivo, pero me parece que es una labor que hay que apoyar en forma pero firme, férrea y absolutamente decidida. Yo no diría que la tarea que se han propuesto e impuesto es la de divulgar. A mí la palabra divulgar no me gusta, me parece que es hacer vulgar algo que no puede hacerse vulgar porque tiene sus complejidades. ¿Ustedes recuerdan la famosa historia de Einstein explicando la teoría de la relatividad a un público cuando recién sale la teoría de la relatividad, ¿no? Y los alumnos de la universidad no sé dónde Einstein la expone y se entendieron? No. Bueno, la voy a hacer más simple, así 4 o 5 veces, no entendieron, bueno.
a la sexta vez que explica la teoría de la relatividad y dice, ¿entendieron? Sí, bueno, esa no es la teoría de la relatividad. Yo creo que hay que tomar muy en serio esa lección. Hay cuestiones en ciencia, en filosofía y en otras disciplinas que son estructuralmente complejas. Rebanarles la complejidad es abaratarlas. Y no es esa la tarea de alguien que quiere poner al alcance de los lectores conceptos muy arduos, muy difíciles, muy, como dije, a contramano y a contrapelo de lo que siempre se ha dicho. Por eso me parece extraordinariamente valioso este libro, porque creo que han tratado con un cuidado y un respeto extremo la filosofía de Spinoza. Yo más bien diría que ese poner al alcance no es un divulgar, sino un difundir. Es un libro hospitalario, es un libro acogedor, es un libro que invita a meterse en las procelosas aguas de la filosofía spinociana. Cuando me invitó Jimena y me mandó el libro y lo empecé a leer, pensé que este título, Introducción a Spinoza, lo podríamos dar vuelta de muchas maneras. Es cierto, nos introducimos en la filosofía de Spinoza, pero también permitimos que Spinoza se introduzca en nosotros. Me parece que esta doble vía es lo valioso, porque es muy difícil acercarse a un pensador de tamaña complejidad sin alguien que nos lleve de la mano, sin alguien que nos muestre una cartografía, un mapa, una guía, la guía esa guía de viajes, ¿no? Claro, claro, ahora se dice GPS, perdón. Estoy muy desactualizada. En mi época eran las guías que uno llevaba en el auto y se perdía habitualmente, pero podía volver a consultar la guía. Entonces, me parece que conviene leer este libro en esa doble dirección, entrar nosotros en Spinoza y permitirle a Spinoza que entre en nuestras cabezas con toda la delicadeza, la elegancia, la finura y el respeto que proponen los autores del libro. Spinoza, antes de leer un par de párrafos que me parecieron especialmente interesantes, quiero decir un par de cuestiones acerca de Spinoza y de cómo yo entiendo, leo y estudio y enseño Spinoza. Hay aquí varios alumnos míos que han tenido la desdicha de soportar mis clases y tendrán que soportar próximamente la aparición de mi libro sobre Spinoza, así que estoy un poco en diálogo también con esa situación. Por momentos Spinoza es un laberinto, y por momentos es un collage, y por momentos parece una ruta franca, ¿vieron? Como la ruta de los conquistadores del desierto, que son como 200 kilómetros sin una sola curva, y uno dice, ah, qué bárbaro que es, qué derechito que voy, y de repente se queda dormido, ¿no? Bueno, Spinoza no permite quedarse dormido. Spinoza te despierta a los sopapos a cada rato, porque cuando vos crees que lograste comprender una idea, un concepto, una definición, de repente, por ejemplo, en la ética, dice ciertas cosas en las definiciones y en las explicaciones, y de golpe en el folio dice, bueno, pero, y te da vuelta todo lo que habías entendido. El Tratado Teológico-Político, que se consideran las dos grandes o principales obras de Spinoza, es el díptico, ¿no? Pasa lo mismo, empieza dando una definición sencilla, limpia, clara, y 3 páginas después dice, bueno, en realidad esto que siempre se ha creído así, en realidad quiere decir tal otra cosa. Entonces, meterse en los vericuetos laberínticos de la cabeza spinociana exige verdaderamente que haya que ir provisto del GPS, de la guía, de la brújula, como antiguamente, o mirar las estrellas, como hacían los navegantes,
para no desorientarse completamente y aparecer en cualquier otra playa. Esta dificultad hace que también sea muy complicado dar definiciones unívocas, porque no las hay en Spinoza. Entonces creo que uno de los méritos del libro es que toma esto en cuenta y que no siempre todo es tan nítido, tan claro, tan unívoco y tan plano y sencillo, sino que se mete en las complejidades y, bueno, esto es lo que hasta aquí podemos llegar y luego ustedes verán qué hacen con esto. Yo creo que todos los espinocianos queremos ser espinocianos, valga la redundancia, quiero decir, todos los que nos dedicamos a Spinoza y le dedicamos muchas horas, mucho amor, mucha pasión, etcétera, etcétera, queremos parecernos de algún modo a ese modelo tan peculiar que plantea Spinoza. No estoy segura de que lo logremos o de que lo podamos lograr. Spinoza uno solo, en una época determinada, en una coyuntura histórica, política, religiosa, económica y demás, muy, muy peculiar. Por lo tanto, ese intento yo lo llamaría el conatus spinosandi, un poco bromeando sobre una de sus nociones básicas, el conatus essendi. Tratamos de acercarnos, pero siempre la aproximación a Spinoza es asintótica, es una asíntota, nunca esa curva va a tocar realmente el lugar al que quiere llegar. Y creo que esa distancia es buena, porque en el momento en que creemos que hemos entendido absoluta y clara y totalmente a un pensador, perdimos. Estos pensadores, si hay algo, como de algún modo decía Heidegger, lo más interesante de un pensador es lo que da que pensar, es decir, lo que deja sin pensar y sin decir el mismo pensador. Eso es lo que le garantiza, de algún modo, un largo trayecto a lo largo de la historia, porque en cada época, en cada circunstancia y en cada posición de cada lector aparecerán nuevas lecturas, nuevas percepciones, nuevas captaciones y nuevos modos de entender. Miren, yo además de enseñar Spinoza, enseño Torá, enseño Biblia hebrea desde una perspectiva filosófica. Es un texto de 3.500 años de antigüedad. ¿Y saben qué? Cada año y cada vez que encaro la lectura de un capítulo de Génesis o de Éxodo, de lo que fuere, digo, uy, esto yo no lo había visto, no lo había pensado. ¿Pero cómo? ¿No está todo dicho? No, no está todo dicho. Me parece que Spinoza debe ser encarado con la humildad, si se quiere, y hay algo de esto en el libro que me parece extraordinario, de no entenderlo todo. Y de todas maneras, por más que uno no quiera entrar en discusión con otros eruditos y demás, cosas en las que han puesto muchísimo cuidado y agradezco como lectora, para no meterse en el fárrago, ¿no?, del detalle académico al cohete muchas veces, de todas maneras uno lee desde un cierto lugar. Es inevitable y es ineludible que no podamos hacer una lectura fenomenológica totalmente, que no podamos hacer epogé, ese despojarnos de todos nuestros preconceptos, de todo nuestro universo cultural, por llamarlo de algún modo, de toda nuestra trayectoria previa. Entonces, necesariamente, cada quien va a leer desde su bagaje y desde recorridos que ha hecho, que son diferentes al recorrido que ha hecho otro lector. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. No hay posibilidad de una objetividad pura, digamos, porque uno tiene ya incorporado incluso un vocabulario, que yo en muchos casos discuto, por ejemplo. Yo creo personalmente que
En Spinoza no hay ontología, no hay metafísica, no hay panteísmo y no hay determinismo. Trataré de mostrarlo en mi libro, ya está escrito, pero hasta que salga. Pero son términos que tenemos ya tan abrochados, agarrados, arraigados, que casi no podemos pensar por fuera de eso. Entonces, me parece sumamente interesante abrir el libro también a la discusión y a la posibilidad de revisar algunos conceptos que se dan por sabidos, por hechos y por afirmados, y a lo mejor habría que poner en remojo, a lo mejor habría que poner en debate o en duda. Creo que la mayor virtud de un libro de estas características es ofrecer material para seguir trabajando, para seguir pensando. Yo quiero leer nada más un par de párrafos que me parecieron, a mí por lo menos me parecieron particularmente interesantes. Bueno, de la introducción no voy a leer nada porque Jiménez ya más o menos dijo cosas que yo tenía señaladas para decir y que me parecieron muy pertinentes. En el capítulo 5, titulado Afectos, de Marcus Travaglia, el autor dice: contra las posiciones tradicionales, Spinoza sostiene que los afectos no violan el orden de la naturaleza, sino que lo siguen. En sus palabras, quienes escribieron antes parecen concebir al hombre en la naturaleza como un imperio en un imperio. Esto es como si dentro de la psiquis humana no hubiera leyes, sino que fuera un dominio ajeno a todo lo demás, librado a sus propios decretos. El método geométrico, en cambio, permite a Spinoza tratar el campo de lo emocional en los mismos términos que todo lo demás, exponiendo sus axiomas, estableciendo sus definiciones y derivando sus consecuencias. Así, el uso que hace Spinoza del lenguaje y los elementos explicativos de la vida emocional es diferente del tradicional. Un poco esto era lo que yo quería mostrar. Usa las mismas palabras, el mismo Spinoza dice: yo no vengo a inventar palabras nuevas, no es amante de los neologismos, sino que vengo a explicar lo que las viejas palabras quieren decir, o por lo menos quieren decir dentro de este sistema, porque si nos ponemos un poquito estructuralistas, cosas que me parecen imprescindibles para leer prácticamente cualquier texto, pero mucho más Spinoza, cada término tiene valor dentro del complejo y dentro de la trama que tiene ese sistema. No es lo mismo libertad en Spinoza que en Kant, que en Nietzsche, que en Aristóteles, Platón, etc. Me gustó mucho esto de Travaglia porque de algún modo me parece que también acá hay algo que uno podría ligar como un paso hacia el psicoanálisis, como prefigurando la idea freudiana de que el inconsciente no es el reino de cualquier cosa, sino que hay una legalidad que él descubre en los sueños, en un lapsus y demás, que no está a la vista, no es tan fácil de distinguir como las leyes de la naturaleza, digamos, pero también hay una legalidad. Yo diría que Spinoza es un gran adelantado y un gran precursor en el sentido de que todo obedece a una legalidad. La mente, el lenguaje, no solamente cuando él dice las leyes de la naturaleza, esto también son leyes de la naturaleza. Claro que para eso hay que entender que naturaleza en Spinoza no es la naturaleza de los griegos, ni de los estoicos, ni la que nosotros llamamos naturaleza desde la perspectiva de la física, por ejemplo, los ríos, los árboles, las piedras, no. Naturaleza quiere decir legalidad. Este párrafo me parece a mí que lo muestra con mucha claridad. Como no me queda mucho tiempo, vos pateame cuando sea necesario. ¿Sí? ¿Yo le doy? Okay. Yo, sí, por mí me quedo pasado. Quiero leer otro párrafo que me gustó muchísimo de Guillermo Sibilla en su
capítulo sobre la libertad, que es un concepto clave en Spinoza, y me parece que está muy, pero muy bien captado acá. Bueno, viene contando Guillermo que cómo se han manejado los regímenes políticos en alianza con las religiones, es decir, coartando la libertad. Concretamente, no vivimos en un mundo de libertad, y esto es, Spinoza es uno de los que la señalan y paga el costo, ¿no? Con más crudeza, con más énfasis, y dice Guillermo acá, en el otro extremo, está en la página 144, si alguien lo quiere buscar y seguir la lectura. En el otro extremo de los teólogos y del vulgo se encuentra el filósofo, el sabio, incluso el individuo que, como explica el Tratado de la Reforma del Entendimiento, descubre su propia potencia de pensar. La potencia de pensar, clave. Ellos saben que la verdadera ciencia procede de la causa a los efectos y por consiguiente interrogan las causas naturales y siempre necesarias de las cosas, rechazando persistentemente el asilo de la ignorancia, que es la reducción de la voluntad divina a principio explicativo de todos los fenómenos. Esto Spinoza dice, la voluntad de Dios, lo dicen al apéndice, a la primera parte de la ética, la voluntad de Dios es el asilo de la ignorancia. Cuando no sabemos a qué cuernos responde algún fenómeno, y bueno, Dios lo quiso. Con lo cual no explicamos nada, pero nos tranquilizamos la angustia, digamos. Eso va en la dirección contraria de la libertad de pensar. Me parece que Guillermo lo explica maravillosamente. Sigue, no voy a leer toda todo el párrafo, que es extenso, pero sí me parece que acá está puesto de relieve uno de los puntos centrales. Que haya legalidad que todo lo abarca no implica que se cercene la libertad. Esta paradoja que Spinoza trabaja y retrabaja y la pone en la molienda y la da vueltas una y otra vez y lo explica de múltiples maneras en sus múltiples textos, a mi modo de ver es uno de los movimientos más revolucionarios de Spinoza, porque antes era legalidad algo que se te impone o libertad, vos haces lo que querés. No, la libertad se posibilita con el conocimiento de la legalidad. En vez de atribuir causas, lo que él llama superstición, causas de delirio, un poco como le critica a Descartes, la glándula pineal como la explicación de la conexión entre la mente y el cuerpo. No, eso son fabulaciones, delirios metafísicos, ¿no? Conocer la legalidad es lo que nos permite ser humanos, es decir, asumir nuestros límites. Lo voy a decir en términos que van a sonar un poco quizás extemporáneos, pero la castración. No podemos todo, no sabemos todo, no llegamos a todas las partes a donde queremos ir, no somos todo, somos una parte, como decía Jimena muy bien antes, de una trama, de un tejido social que además está incluida en la legalidad de la naturaleza. Entonces este juego de cajas chinas que hace que el individuo, y para eso está la física de Spinoza, ¿no?, en la segunda parte de la ética, que el individuo sea una parte de algo mucho más amplio y abarcador, donde todos los términos están vinculados y relacionados. Saber eso es condición de posibilidad de la libertad. Entonces, por este lado, me parece que hay algo no solo contemporáneo, sino también para las generaciones futuras en Spinoza. El descubrimiento de qué significa libertad de acuerdo a la ley. Un poco, como va a decir Kant un poco después, libertad de someterse a la ley. ¿Sí? Entonces, esta es también una parte que me gustó mucho. Y finalmente,
No, voy a dejar acá porque lo demás habría que leer con muchas aclaraciones y no quiero meterme en eso. Pero sí quiero redondear un poco lo que me pareció a mí de la estructura de este libro. Es un libro, como bien explicaba Jimena al principio, ordenado capítulo a capítulo según los conceptos o las ideas claves de Spinoza, cada una de las cuales tiene un despliegue enorme en la obra spinociana y modulaciones o modos, digamos, de múltiples formas y figuras. En ese sentido, yo creo que es un libro construido según lo que Spinoza llama el ordo rerum, el orden y concatenación de las cosas, que es igual al orden y concatenación de las ideas. Ahora bien, nos equivocaríamos si pensáramos que ese orden es lineal. Es un orden recursivo. A veces los pensadores de filosofía especialmente, pero de otras disciplinas también, se ven compelidos a elegir entre dos modelos de pensamiento. Uno, el árbol, y otro, el rizoma, que puso tan de moda Deleuze. Yo creo que hay momentos árbol en la filosofía de Spinoza y hay momentos rizoma en la filosofía de Spinoza. Y no entran en contradicción. Hay que saber detectarlos, hay que seguir el hilo y hay que entender que él trabaja con un tiempo recursivo, un poco a la manera de lo que después Freud va a llamar el tiempo del retraso, una Straßlichkeit, ¿no? Que es lo que él encuentra en el inconsciente, en los sueños y demás, pero también lo usa Benjamin en sus famosas llamadas tesis de filosofía de la historia. El tiempo no es lineal y tampoco es circular. Esto es, diría yo, un elemento que hay que tomar como base para entender el desarrollo de Spinoza. Incluso Spinoza se ocupa de explicar, para mí, su libro fundamental, que en general no es tomado en cuenta, no es demasiado considerado, que es el Compendio de Gramática de la Lengua Hebrea. Él escribe el Compendio de Gramática de la Lengua Hebrea para ayudar, como complemento, digamos, del Tratado Teológico Político, para ayudar a leer, como él dice, las escrituras en su versión original y no en la traducción. Porque traductores, traditores, es inevitable que un traductor distorsione, pero no, vamos a ser benévolos, no necesariamente por mala leche, sino porque al pasar del hebreo al griego, que es la primera traducción del texto bíblico del cual tanto se ocupa Spinoza, la lengua griega tiene estructuralmente diferencias tremendas con el hebreo. Por ejemplo, en el hebreo no hay verbo ser conjugado en presente. Por eso no hay ontología en Spinoza, no hay entes. Hay cosa singular existente en acto. Al pasar al griego, tienen que poner el verbo ser, porque todo el pensamiento griego se articula alrededor del verbo ser conjugado en presente. Uy, Dios mío, qué quilombo. Es así. Entonces, si uno no sabe o no está advertido de esta trampa, entre comillas, lee otra cosa. Entonces, ¿qué hace Spinoza? Advierte sobre esto. Al advertir sobre esto en el Tratado Teológico Político, nos provee de la herramienta, porque no dice solamente, che, lean bien, sino dice, bueno, para leer bien o para construir bien una mesa, vos sabés que mi marido es carpintero, como lo recordaste hace un rato, así que tengo muy incorporada la cuestión carpinteril. Para hacer bien una mesa hay que tener la escuadra, los tornillos, qué sé yo, toda la parafernalia infernal que tiene en su taller. Entonces, si no provee de la herramienta para construir adecuadamente algo, no va a salir bien. Bien, Spinoza se ocupa, y en esto hay un mérito extra, digamos, de proveer
a los lectores que quieran meterse en este berenjenal de las herramientas necesarias para leer adecuadamente ese texto del que él se ocupa y no leer en la traducción cristiana al uso, porque es otro libro, es otro libro. ¿Qué es lo que encuentra Spinoza, entre tantas otras cosas? Y lo explica en el Tratado en el Compendio de Gramática Hebrea. Encuentra una característica rarísima del hebreo, que hasta hoy los eruditos se rompen la cabeza tratando de entender qué cuerno significa, que es la particularidad de que muchos verbos del Pentateuco o Torá están con el tiempo invertido. Es decir, un verbo que enuncia una acción pasada está conjugado en futuro. Y un verbo que enuncia una acción futura está conjugado en pasado. Pero tienen delante una letrita, un palito, aparentemente insignificante, que se llama Vav Aiku. Una B corta, digamos, que invierte el tiempo de verbo. Spinoza dedica varias páginas a este problema. Con lo cual, está prestando atención a una determinada concepción de la temporalidad diferente a la temporalidad del mito circular o a la temporalidad de la historia lineal. Esto hay que leerlo en Spinoza mismo. En los desarrollos de Spinoza, donde los tiempos, esto de que recién en el capítulo 7 del Tratado Teológico Político, él explica el método que viene desarrollando. ¿Cómo? No pones primero la receta y después te metes en la cocina, no. Primero armo el budín o la torta y después explico qué hice y qué ingredientes le puse. Esta inversión de los tiempos es característica de Spinoza. Teniendo conocimiento de esta particularidad del hebreo, que es el idioma, la lengua en la que está escrito ese texto que a él le parece tan central, entonces uno puede entender algunas de estas cuestiones laberínticas en Spinoza, donde no se sabe si está avanzando o está retrocediendo. Para finalizar, yo diría que Spinoza, como todo autor extraordinariamente complejo, polifónico, porque él tiene en sí mismo muchas voces, ¿no? Así como este es un libro polifónico. Si uno lee Spinoza, oye voces que vienen de su tradición, que vienen de su historia, que vienen de su época contemporánea, que viene de los compañeros con los que estudia, los colegiantes, con los que estudia el texto bíblico por fuera de las interpretaciones religiosas, que viene de su profesor de latín, es decir, todas estas voces que se mezclan a veces armónicamente y a veces no. Digo, toda esta complejidad, igual que en otros autores igual de complejos, o casi igual de complejos, hacen que se tienda a la simplificación, que se haga una especie de reduccionismo. Yo he leído libros enteros de Spinoza budista, he leído libros enteros de Spinoza, no sé, de la psicosomática, hasta se hacen, no sé, circulan por internet pelotudeces de autoayuda, digamos. Esto dice, no, eso no dice, ¿no? Digo, gracias, alguien lo tenía que decir. Yo tanto de partido. Te agradezco un montón. Ojo con esto, quiero decir, Spinoza es difícil. Y esta gente, me saco el sombrero, porque han asumido la dificultad. A veces la pillan, a mi modo de ver, a veces le dan en el clavo, como estos párrafos que leí antes, a veces esclarecen cosas que hasta aquí están oscuras, pero no se hacen los distraídos frente a la dificultad y frente a la imposibilidad de reducir a un autor tan extraordinario, polifacético, complejo, arduo, a una versión de, ¿voy a decir algo?
un viejazo total. Resumen Leroux. Sí. Levante la mano, ¿quién sabe lo que es? Bien, no es posible hacer un resumen Leroux, que era lo que leíamos cuando nos íbamos a examen en una materia, y entonces toda geografía de tercer año en 20 páginas, cosas por el estilo. Bueno, Spinoza no se puede hacer eso, y el que lo hace, eso es una estafa. Entonces, lo primero que reclama Spinoza es honestidad, autenticidad, lectura que escuche todas estas voces y cojones. Así que, Excepción al final, porque dijiste culo, leche, no sé qué, cojones. Tiene varios comentarios. si querés digo Huevo, teta. bola, no, huevo, bola, cojones. Cojones. No digo varios porque me falta uno. Así que... por el tema del tiempo. Bueno, buenas tardes. Yo fundamentalmente, en principio, agradecer a Jimena por la invitación, agradecerles a los que están presentes, a quienes conozco hoy. De algunos ya leí un par de libros, los voy conociendo por ahí. Yo vengo como invitado a la fiesta, no como especialista porque no lo soy, o sea, soy mucho menos especialista que todos ellos. Soy profesor de filosofía, pero de ninguna manera especialista, de verdad lo digo, o sea, no es falso humildad. Vengo más del lado del ego, del lector, vengo más del lado del pelotudo, que decía ya recién, del estafador. No, lo digo en serio. El porque... estafador no dice que es estafador. No, pero lo digo en serio, porque lo mío con Spinoza es una historia de lecturas personales. Me hicieron pensar mucho porque pensaba un poco esto de que llega un libro, entre otros, que ya hay, ¿no? Pero un libro de Spinoza escrito por argentinos y qué sé yo, y pensaba cuánto camino hay desde Spinoza. Ayer le preguntaba a Jimena, le digo, cuando Spinoza, cuando dice esto de las copias clandestinas, ¿quién copiaba la ética a mano y copiaba otra? O sea, sin leerla cuesta un montón. ¿Qué eran? ¿Carpetones del libro? O sea, ¿cómo hacían para ir clandestinamente con una valija llena de Spinoza, ¿no? No, pero pensaba un poco en esto de cómo viajan las ideas. Es más, pensé en preguntarles a ustedes, que son los que saben, ¿cómo viajan las ideas? ¿Por qué uno dice, si Spinoza te dice en todo modo hay un componente que es material y el pensamiento junto con esto? Iba a decir paralelismo, pero Claudia Aguilar me reta desde el libro, dice paralelismo no es un término de Leibniz, no es de Spinoza, entonces no digo paralelismo. Pero pensaba, ¿cómo viajan las ideas? O sea, porque uno dice, bueno, viajan acompañadas de materia, o sea, acá está Spinoza, ¿cómo llegó? ¿Cómo llega mi idea? Porque la materia yo entiendo cómo llega, o sea, el cuerpo entiendo cómo se produce. ¿Cómo llegó el pensamiento de Spinoza acá? ¿Cómo llegó? Acompañado de la materia. ¿Cómo llega? Acompañando acá, pero digo, ponele, yo tengo ahí la ética. Podríamos pensar que el cuerpo Juntos. acompaña la No, idea. claro, por eso, juntos. Pero yo digo, yo leo la ética. Accedo al pensamiento de Spinoza. ¿Accedo al pensamiento de Spinoza? ¿Está en el libro? Spinoza no. Pero si él no lo puso ahí. No. Pero ¿y cómo sabemos que acá está Spinoza? Es que nadie piensa que Ok. es Spinoza. Digo esto porque pensaba en esto, ¿no? No, Bueno, pero ponele. Esperá, no, ya sé, en este no. Pero yo tengo la ética acá. ¿La ética sí está Spinoza? Ok. Bueno. Igualmente las ideas están Sí, Claro. No, el Spinoza reivindica que esa filosofía no es la suya también, no la quiere firmar y deja, digamos, indicaciones póstumas para que su obra no aparezca, digamos, firmada por él, porque ese pensamiento es de todos en ese sentido. Claro. Ese pensamiento está ahí para ser pensado y para que cada uno lo piense. Entonces, en ese sentido, creo que la condición de posibilidad para que llegue ya estaba antes.
No, claro, yo pensaba en cómo viajan las ideas, ¿no? Porque pensaba cuando me llegó a mí Spinoza por primera vez, por él. Una cosa curiosa, porque yo soy profesor de filosofía, recibido en la UBA, ya me había recibido y no había visto Spinoza. O sea, en la facultad no lo había visto. Y soy, además, mi especialidad es moderna. O sea, hice Kant con Caglini, moderna, problemas de moderna con Madanes, con Ezequiel Dolazo, vi Descartes, Leibniz, Kant, Spinoza no lo conocía. Y una cosa interesante, digo, pensando cómo me llegó a mí, había ido a un congreso de educación, yo me dedico sobre todo a la educación, o sea, trabajo mucho en educación en nivel inicial. Mi día comenzó hoy en salita de 5. Por eso digo, yo soy del lado de los estafadores, porque yo creo que Spinoza puede estar ahí, trabajo para que Spinoza esté en salita de 5. Y empezó así mi día hoy a la mañana. Había un congreso de educación que era en Catamarca, y de ahí me tenía que ir a Córdoba, a otra parte, a otro congreso, digamos, organizado con la gente, en micro. Y me tocó ir con una maestra jardinera, que íbamos los dos a exponer, ella es una super profesional también, Ruth Harf. Nos sentamos juntos y me dice, nos saludamos, nos conocimos ahí, le digo que soy de filosofía, me dice, yo soy de nivel inicial, y me dice, tenemos dos opciones, o hablamos boludeces durante todo el viaje, o hablemos de algo interesante, ¿no? Los que conocen a Ruth Harf saben que es así. Y me dice, hablemos de Spinoza, y yo no tengo ni idea de qué me estás hablando. O sea, pero ¿cómo? ¿Sos de filosofía? Me dice, no podés no conocer a Spinoza. Una maestra jardinera me empezó a explicar a Spinoza. O sea, ella fue, así como decía recién Diana, esto de que uno se introduce en alguien y que introduce algo, ella fue la que me introdujo durante todo un viaje en micro, me fue taladrando con Spinoza. Yo ya tenía la ética en mi casa, porque le había comprado estas cosas que uno va juntando libros, y no sé, había leído algún pedacito tal vez, pero fue llegar y entrar a devorar el libro, y fue una maestra jardinera, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo del lado del lector, vengo del lado del consumidor, si quieren, del usuario. Yo no leo para exponer. De hecho, estoy sentado acá porque Jimena me invitó y me dio cosa decirle que no, pero yo le tengo mucha alergia esto de pararse acá. De hecho, pensé en tengo escritas cosas para parecer inteligente, y dije, no voy a leer eso, porque no, digo, porque el trabajo está acá. O sea, yo vengo a la fiesta del libro, que es una alegría que me hayan invitado. O sea, esta es la fiesta, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Porque estaba diciendo lo del usuario, lo de no sé qué. Bueno, eso, que yo vengo desde el lugar de aquel que lee, que se siente interpelado y que se siente introducido, o sea, que siente que se le introduce la filosofía y le sedimenta. Y uno de los filósofos que desde aquel encuentro con Ruth Harf me fue sedimentando es Spinoza, ¿no? Es uno de mis filósofos para vivir. O sea, yo casi no doy clases sobre Spinoza, por ahí en algún momento, pero me gusta la mirada, me gusta tratar de ver el mundo como lo ve Spinoza, y me gusta tratar de multiplicar en la medida en que puedo la mirada spinociana, los vínculos, los afectos. Me gusta mucho. Por eso celebro que haya más Spinoza. O sea, para mí que el libro haya aparecido es una alegría. Lo leí con mucho cariño y con muchas ganas. Y desde ya les digo a los que lo compraron, si no conocen Spinoza, no es una introducción. O sea, no crean, o sea, se lo voy a decir más duramente, que yo no sé si se puede simplificar o no Spinoza, pero acá no está simplificado. O sea, que va a contar un huevo leer este libro. Y lo van a tener que leer con los libros de Spinoza al lado, pero no supone que eso es también un objetivo, o sea, no reemplazar al autor, sino encontrar un compañero de lectura. Y esto sí lo logran. O sea, acá hay buenos compañeros de lectura, van a tener que ir y volver todo el tiempo, y van a tener problemas, porque hay problemas que están como salteados. O sea, como que no buscaron hacerse muchos problemas, y decir, ¿y esto? ¿Pero cómo es? Se van a hacer problemas ustedes cuando lean. A mí una cosa que me gustó mucho del libro, que me gustó porque me fastidió,
es el cambio de tono de capítulo a capítulo, porque hay autores distintos. Y pensaba esto, ¿no? Estos pibes, tomándolo de Diana también, esto les digo que son unos mocosos, no todos autores. Estos pibes, cada uno de estos pibes y estas pibas, cada uno podía escribir el libro solo, sin dudas. Cada uno puede escribir una buena introducción a Spinoza, seguro. Eligieron hacerlo colectivamente, con lo que les debe haber costado, con lo que les debe haber costado dejar que otro haga algo que ellos podían hacer, ¿no? Debe haber sido un sacrificio y leer o ver lo que el otro hizo pensando que ellos podrían haberlo hecho. Eligieron hacerlo así. Eso es Spinoza, ¿no? Y se los ve alegres y contentos con lo que hicieron. Entonces, digo, es interesante esto de ver los tonos distintos, ver que por ahí aparece el lenguaje inclusivo, decir, oh, me apareció una X, que en otros capítulos no está. Me encantaron los epígrafes, porque si acá se le filtró quién es cada uno, o sea, hay un Clarice Lispector por ahí, aparecen, no sé, distintos, pero cada cual muy sólido, ¿no? Muy compacto. Hay un esfuerzo también, eso se ve de tratar de decir lo más que pudieron en cada capítulo. Es compacto. Cuando digo compacto es una frase, ponés la pava, volvés a mirar la frase, avanzás un poquito, volvés para atrás. No digo experiencia lectora, no fluye, no es subte. No es subte. Y está bueno. O sea, está bueno, es un libro que yo creo que va a hacer crecer a mucha gente, que va a hacer crecer a Spinoza, y eso es lo que uno celebra, por lo menos en mi caso. Una última cosita así que pensaba, yo del grupo la única que conozco es a Jimena, a la que vi muy pocas veces en mi vida, o sea, creo que nos vimos 5 o 6 veces, alguna hace como 20 años, no sé cuánto. Compartimos algún espacio sin saber quién era cada cual, hace muchos años, y ahora la he visto 2 o 3 veces en relación con esto. Y ella no lo sabe, o tal vez sí, pero yo la fui admirando de lejos. O sea, yo soy más grande que ella, y siempre me impresionó cómo se abría espacio en lugares que son inhóspitos, en lugares que cuando ella empezó a estudiar y empezó a hacer cosas, son difíciles para las mujeres, son difíciles para la gente que no se acartona, que no tira chapa por todos lados, que no pisa al otro para subir, y eso se ve que está ahí, ¿no? Una cosa que yo pensaba en esto que les decía cada uno de ustedes, seguramente podría haber hecho este libro, Jimena de taquito podría haber hecho. Jimena lo podría haber hecho en 3 idiomas distintos, y hace 15 años, hace 15 años. Y pensaba en esto, ¿no? Que uno cuando transita la facultad, me acordaba que nosotros decíamos de algunos profesores son la viuda de fulano, ¿no? Estaba tal profesor que la viuda de Husserl, todos saben de quién hablo, la viuda de Kant, la viuda de Nietzsche, gente que cree que acaparar a un autor y ponerles obstáculos a los demás los hace crecer, los hace ser superiores a los otros, ¿no? De esto hay mucho en el ámbito intelectual, y seguramente ustedes lo saben. Gente que cuando uno se quiere acercar a un autor te dice, no, pero en lengua original sino nada, o que te tira la bibliografía secundaria y vos decís, ¿cómo voy a hacer para leer todo esto? Y que todo el tiempo te hace ver que no entendés, que no sabés, ¿no? El caso de Jimena es absolutamente el contrario, lo opuesto. Uno siente que desde ser lego y lector apenas de Spinoza puede hablar con, creo, no sé los que la conocen más, pero por lo menos conmigo, y tiene esta generosidad de que se expanda, de que circule, de no acaparar, ¿no? Yo haciendo vulgata de Spinoza, una de las cosas que a mí me sirve para pensar es la diferencia entre potencia y poder, ¿no? El poder como algo vertical, jerárquico, donde uno compite con otros para ascender, y la idea de potencia horizontal, que crece en el encuentro con el otro, esto de
vos marcabas recién esto de asumir la finitud y qué sé yo, pero en Spinoza también está esto de siempre voy a poder más con otro, ¿no? A mí me gusta una frase vulgar mía, digo así, del bien de estafador. Pensar espinocianamente que mi libertad no termina donde empieza la libertad del otro, sino la idea de que mi libertad en el encuentro con la libertad del otro nos hace más libres a los dos, ¿no? Porque podemos más. Y esto creo que está en la perspectiva que Jiménez introduce en todo este tipo de trabajo, que está en el trabajo que hicieron todos, y que es una puesta en acto de Spinoza, ¿no? Y eso para mí es muy, muy celebrable. Entonces yo simplemente esto, agradecer por estar acá, porque esté el libro, por participar de la fiesta, y ojalá que los que lo compraron recién, que uno veía ahí, yo me divertía pensando el fin de semana que vas a pasar con el librito verde lenta, está re linda la tapa, re lindo el color, no te lo digo en serio, me encantó la tapa que le hicieron, disfrútenlo y pónganle el cuerpo, o sea, pónganle el cuerpo, pónganle Spinoza al lado, y suerte con eso. Bueno, muchísimas gracias a ambos. No tanto por los elogios, que no sé bien cómo tomar nunca, y me ponen muy incómoda. Eso no te los agradezco. Pero bueno, realmente un gusto escucharlos. Y me quedé como pensando una sola cosa, solo para cerrar, esto de dónde está Spinoza, ¿no? Yo creo que una de las virtudes de Spinoza es que está en sus lectores, ¿no? O en los que queremos entenderlo, en los que nos enfrentamos a su texto, no queriendo pasivamente que las ideas se nos introduzcan, sino que activamente las vamos a buscar. Entonces esta idea de que el texto se construye con una lectura activa, creo que es algo que estuvo en lo que ustedes dos dijeron y que es algo que es muy atractivo de un pensador así, que probablemente todos los filósofos también aspiran a eso, ¿no? Pero que en Spinoza se hace muy evidente porque lo arduo de la lectura de un texto escrito en orden geométrico, o lo arduo de un texto que hace exégesis de otra lengua y explica las variaciones y las distorsiones de la traducción, eso obliga al lector a tomar un rol activo, ¿no? a ser consciente de que las ideas viajan, sí, seguramente con los libros y con los cuerpos, pero sobre todo que las ideas son nuestras, o sea que las ideas son actos de cada uno de nosotros que libremente produce algo, y produce algo nuevo, ¿no? Y eso nuevo es una idea que podemos decir es de Spinoza o es espinosista o le atribuimos a una lectura determinada, pero que en el fondo es nuestra. Y eso es hacer filosofía para mí. Entonces Spinoza es un filósofo que permite hacer filosofía leyendo sus obras, y creo que ahí hay una gran virtud, y es una de las cosas que quisimos transmitir con esta introducción, que no reemplaza a Spinoza, y que sobre todo lo que no reemplaza es el esfuerzo por pensar. Gracias.